Os decía antes que San Benito comenzó su vida monástica eremita. Cuando se le comenzó a dar a conocer, ciertos monjes que vivían un poco a su libre albedrío, le pidieron que fuera su abad. Él al principio se negó, porque sabía que la vida rigurosa que ellos hacían, la vida de penitencia que él hacía, no iba a ser de acuerdo con la vida que hacían ellos. Y aquí tenemos cuando él aceptó ser su abad, los monjes se empezaron a acusar unos a otros porque les exigió una vida de penitencia. Pero en lo que se pusieron de acuerdo, envenenarlo. Y aquí tenemos un fresco en el que San Benito, como abad de este monasterio, el monasterio de aquellos monjes, cuando fue a bendecir la copa de vino, al dar el signo de la cruz sobre el vino, la copa se rompió. La veis como en dos trozos, en dos partes, ¿no? Y tenemos diversos hábitos de los monjes que posiblemente representan los benedictinos y los cistercienses que nacen de los benedictinos. A la derecha tenemos un San Benito que pide a los monjes la oración por un hermano que no podía orar cuando comenzaba la oración de la comunidad. Él a los monjes les pide la oración para curar a este hermano y él a su vez, veis que le da con un palo y así aleja al diablo que cada día le tiraba del escapulario para sacarlo de la iglesia. Después de aquellos palos de San Benito y de la oración de los monjes, aquel monje ya seguía en su vida de oración. Y en la otra parte de esta segunda estancia vemos la grande, famosa tentación de San Benito. San Benito, haciendo vida monástica eremita en la gruta, se le representó en su cabeza, en su imaginación, una mujer que había conocido en Roma siendo estudiante. Y tuvo una tentación tan fuerte que decidió abandonar la vida monástica para irse en busca de esta mujer. Al darse cuenta de que era una tentación del diablo, se quitó los hábitos y se arrojó a un zarzal y allí, como os dice San Gregorio, pues con este hecho se le pasó la tentación. Esto da a entender que los santos no nacen santos, sino que se van haciendo aún con las tentaciones, con las caídas y con momentos a veces pues, de dificultad. Porque los santos se hacen grandes santos llevando a término las cosas pequeñas. Con cosas pequeñas se hacen grandes santos. Padre, y pasamos a otra zona también que es realmente hermosa, quiero confesarle que me pareció muy bella, así como la gruta donde está San Benito, que ya vamos a ir conociendo poco a poco esa gruta donde durante mucho tiempo él se recogió para la oración. Pero esta mezcla del altar con la piedra forma o da una sensación de esa profundidad y esa soledad que tuvo que haber vivido San Benito. Sí, porque ahora lo vemos con los ojos del siglo XX-XXI, ¿no? Vemos una cosa bella, con pinturas, con frescos, que nos parece magnífico. Pero cuando vino San Benito aquí,
había que ver esto, esta soledad, este valle lleno de árboles, estas rocas, que posiblemente pues, en invierno sería una cosa fría, no había pues, las atenciones ni los adelantos que hay hoy, y entonces lo vemos así y nos parece magnífico, ¿no? Pero nos deberíamos trasladarnos al tiempo de San Benito, al siglo V, para vivir como él vivió, ¿no? Entre estas rocas. Aún hoy, cuando a veces celebramos la misa en invierno, de la roca, cuando hay un invierno malo como ha ocurrido este año, de tantas lluvias, de la roca a veces cae el agua aquí. O sea que fijaos, en tiempos de San Benito, pues cómo sería esto. Estamos en la tercera estancia de la iglesia superior, el transepto, y tiene escenas también importantes, aparte de otros santos, de la vida de San Benito. San Benito, sabemos todos que tenía una hermana gemela, Santa Escolástica, que abrazó su misma vida monástica. San Gregorio dice que ni la vida ni la muerte los pudo separar, porque nacieron el mismo día, abrazaron la misma vida monástica y fueron enterrados en el mismo sepulcro. Escenas importantes, importantísimas, que los benedictinos damos nosotros a la vida de San Benito, es esta escena de la visita que San Benito hizo a Santa Escolástica. San Benito, con unos discípulos, visitó un día a su hermana en el monasterio de ella, y nos dice San Gregorio el Papa que estuvieron hablando todo el día de las cosas de Dios. Cuando llegó la noche, San Benito se quiso despedir de su hermana, pero ¿qué pasó? Que ella le pidió que se quedara hablando de Dios toda la noche. Él no quiso aceptarlo porque decía que no podía pasar fuera del monasterio más tiempo, y ella, nos dice San Gregorio, puso las manos, la cara entre las manos y rogó a Dios. Rogó a Dios y vino un tiempo tan fuerte de lluvia, de relámpagos, de truenos, que San Benito no pudo salir del monasterio de su hermana. San Benito echó en cara a su hermana esto y le dijo esta frase tan conocida: que Dios te perdone, hermana, lo que has hecho. Y ella le respondió: tú no me escuchaste y mi Señor me escuchó. Esto podemos decir que es la fuerza de la fe y de la oración. Os decía antes que San Gregorio, hablando de San Benito y de Santa Escolástica, comenta que ni la vida ni la muerte los pudo separar. Aquí tenemos, en esta pequeña capilla, la muerte de Santa Escolástica. San Benito, por revelación divina, vio el alma de su hermana en forma de paloma ascender al cielo, y San Benito supo que había muerto su hermana por este hecho, por este signo. Mandó a sus discípulos coger el cuerpo de su hermana y enterrarlo en el mismo sepulcro que había hecho para sí mismo. Nos comenta San Gregorio que poco tiempo después él tuvo unas fiebres muy fuertes, murió también y fue enterrado allí mismo junto a su hermana. Por esto, esta frase tan importante de San Gregorio: ni la vida ni la muerte los pudo separar.
En esta otra parte tenemos la muerte de San Mauro. San Mauro fue uno de los primeros discípulos de San Benito. San Mauro, junto con San Plácido, vivió plenamente la vida monástica, cenobítica, junto con San Benito. Este fresco representa la muerte de San Mauro. A esta otra parte del transepto tenemos el martirio de San Plácido, pero no el San Plácido, discípulo de San Benito, sino un San Plácido del siglo XIII que en una persecución sarracena murió martirizado junto también con otros monjes y también personas laicas. A nuestra derecha tenemos una mujer que va a ser decapitada, en el centro un monje que le sacan la lengua, un monje que a los perseguidores les quiere convencer del mal que están haciendo, pero en realidad hubo una persecución muy fuerte. Pero, digo, es el martirio de San Plácido, no el discípulo de San Benito, sino uno del siglo XIII. Vamos hacia la sagrada gruta de San Benito, Sí. el sitio en donde él por mucho tiempo se dedicó a la oración, Padre. Sí. Creo que es el momento importante para todos los creyentes en Dios y los creyentes en San Benito, poder detectar cuáles fueron las condiciones en las que realmente él se encontraba. Así que vamos a invitarlos a conocer más de esta bellísima historia de un santo que es el santo que da cobertura a toda Europa, Padre. Sabemos que os he dicho arriba que es el patrón principal de Europa por tantas cosas, ¿no? Sobre todo por su influencia en los estados de la Europa de antes y de ahora. Aquí, en esta parte de la iglesia inferior, vemos un San Benito joven, con Cirila, que era la señora que le cuidaba desde niño, un San Benito que va a orar a la iglesia, un San Benito que ya en Subiaco el monje román le impone el hábito de la vida monástica, y un San Benito ya en la gruta haciendo esta vida monástica eremítica. También quiero recordar que San Benito posiblemente, por lo menos los monjes lo creemos así, comenzó esta vida monástica eremítica con 14, 15 años. Todos estos frescos son del Magister Consulus de 1270. Y ahora vamos bajando hacia lo que podemos decir que es la joya de la corona, que es la gruta donde San Benito realmente se santificó, donde vivió un largo tiempo y donde él se fue a dar a conocer a tanta gente como eremita y después como cenobita. Y entramos en la sagrada gruta. Os decía que aquí San Benito comenzó su vida monástica eremítica durante 3 años. Aquí es donde podemos decir probó realmente si servía para ser monje. Una gruta que hoy lo vemos así, bellísimo, con altares, con frescos, con tantas cosas, pero en realidad cuando él vino aquí esto no era tan bello. Pero debemos recordar
esa frase que él decía en la regla. Primero, dedicarse solo y exclusivamente a Dios. Y segundo, no anteponer nada al amor de Cristo. Dos frases importantes que San Benito repetía. Aquí vemos una estatua de San Benito, joven, porque os he dicho antes que San Benito comenzó con 13, 14 años, a lo más 15, su vida monástica. Una estatua de un discípulo de Bernini, de 1657. Sobre él vemos un cesto, porque este cesto representa el cesto en el que el monje Román le bajaba la comida todos los días. Una cuerda, descendía el cesto y así San Benito no tenía ocasión de salir de la gruta. Vemos la cruz como signo de salvación y vemos la candela, como os decía arriba, San Benito, patrón principal de Europa. El Papa Juan Pablo II, recordáis todos, nombró unos copatronos, hizo unos copatronos como San Cirilo y San Metodio, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida. En esta pequeña capilla vemos un altar cosmatesco, con también el pavimento, y alrededor de la capilla unos mármoles de la villa de Nerón. Vemos unos escudos porque estos escudos representan a obispados, abadías, que han ayudado económicamente al mantenimiento del Sacro Especo o del monasterio San Benito de Subiaco, que es en el que estamos. Padre, también, ya saliendo de la cripta de San Benito, hay una serie de milagros que se le atribuyen a él. Sí, bueno, se atribuyen a San Benito, pero todos tenemos que saber una cosa, que los milagros no los hacen los santos, los hace Dios a través de los santos. Los santos no hacen milagros, ni la Virgen hace milagros, es Dios a través de. Y Dios a través de San Benito hizo también milagros. Y tenemos aquí el milagro del godo, que dice la historia de San Benito, escrita por el Papa San Gregorio. El godo, que va a trabajar al vecino al lago, al lado del lago, se le escapa el hierro de una herramienta compuesta de leño y de hierro. El hierro se escapa al fondo del lago y este godo va a San Benito y le dice que esta herramienta, que era prestada, la tenía que devolver, pero que el hierro había caído al fondo. Entonces San Benito manda al godo con el leño que lo ponga sobre el agua y el hierro flota. Este es uno de los milagros atribuidos a San Benito. Otro milagro, lo tenemos encima, es el de San Plácido cuando cae al lago. Nos dice San Gregorio, una vez fue a sacar agua del lago y el peso de la vasija y el peso del cuerpo le venció y cayó al lago. San Benito, por revelación divina, vio el cuerpo de San Plácido arrastrado por la corriente y mandó a San Mauro que fuera corriendo a sacar a San Plácido. Sin darse cuenta de lo que hacía, San Mauro agarró del cabello a San Plácido y le sacó a tierra. Y nos dice San Gregorio que cuando llegó a tierra se dio cuenta que había corrido sobre el agua. San Mauro atribuye este milagro a la santidad de San Benito,
Pero San Benito dice que no, que es a la pronta obediencia del discípulo. Otro de los milagros atribuidos a San Benito es ese del cuervo que se lleva el pan envenenado. Florencio era un sacerdote que tenía cierta envidia a San Benito por la fama de santidad, porque le venían los discípulos, pues hijos de personas importantes e influyentes, y este Florencio cogió tanta envidia a San Benito que en alguna ocasión lo quiso envenenar. Y lo quiso envenenar mandándole panes envenenados. Pero Dios mandaba un cuervo que se llevara el pan envenenado y el pan que quedaba en la mesa era el bueno. Y aquí tenemos este fresco importante, el cuervo que se lleva el pan y San Benito con los discípulos que comen tranquilamente del buen pan. Alan, aquí hay un detalle que no quiero que te pierdas. San Francisco, 2 años antes de morir, estuvo aquí. Y tenemos el retrato y el fresco más antiguo en vida de San Francisco. Por eso creo que es importante que lo veamos.